El siguiente video va a realizar el apoyo para la elaboración del diagrama de Nelson-Allen, siendo el diagrama de Nelson-Allen un diagrama en el cual se puede evidenciar los estados de salud del equipo, ¿bien? O del activo que se está analizando. Lo primero que es necesario disponer de todos los instantes en los cuales se produjo alguna falla. En particular, acá hay, en base a un historial de un activo, se presenta un total de 38 fallas. Bien, estos datos ya fueron filtrados previamente porque eventualmente dentro de la utilización del activo y de la base de datos que se va registrando se van anotando también otros sucesos que no necesariamente son fallas. Bien, también uno puede hacer filtrado de datos por medio de fallas eléctricas, fallas mecánicas, fallas relacionadas con sistemas hidráulicos, etcétera, etcétera. Para poder representar quizás de manera más específica y detallada cómo se comporta el equipo de acuerdo a cada uno de esos distintas perspectivas. Bien, en este caso no se hace la diferencia, solamente se asume que todos son instantes de fallas y lo que viene a continuación sería crear una nueva columna en la cual vamos a tener la cantidad de fallas, o que va a ser la cantidad acumulativa de fallas. Bien, siendo para este primer instante de recopilación de datos la falla número 1, a continuación la falla número 2, asumiendo que todos estos datos están ya organizados de menor a mayor. Así entonces obtenemos estas 38 fallas ocurridas. Una vez que se dispone de esa información, ya es posible agrupar dentro de un gráfico de dispersión todos los datos, considerando que esta información del tiempo va a ir distribuida como coordenada o como punto de la coordenada de las coordenadas en el eje X, y el número correlativo de fallas se va a agrupar en el eje Y. Bien, entonces en el software Excel procedemos a dirigirnos a la pestaña Insertar. Una vez que estamos ahí, en el grupo Gráficos, se selecciona el gráfico de dispersión y se va a seleccionar solamente el gráfico de dispersión de puntos. Una vez que está el área del gráfico ya seleccionada, se clica con el botón derecho sobre el área del gráfico, se busca la opción del menú desplegable llamada Seleccionar datos. A continuación se va a agregar una nueva serie. Esta serie se va a llamar Nelson-Allen. Acá uno bien podría asignar el nombre del activo o la codificación técnica que tiene el activo dentro de la organización. Bien. Dentro de los valores de X, recordar que se define que va a ir el tiempo, y dentro de la celda donde vamos a colocar la información del eje Y, se asignará entonces el número correlativo de fallas. Bien, uno podría hacer la selección hasta más abajo, hasta el final de la hoja Excel, pero eso sería útil cuando sabemos que queremos continuar con la lectura de datos. Bien, entonces en esa situación el gráfico estaría iría variando por cada falla que yo voy agregando. Bien, se clica en aceptar, se obtiene el gráfico que tiene esta presentación. Se va a hacer una ligera modificación para poder identificar las distintas pendientes de una manera más específica. Nos vamos a centrar de manera particular en esta ventana de datos. Esta ventana de datos, tal como se espera, queremos que quede distribuida dentro de todo el gráfico. Bien, para poder hacer eso, se hace doble clic en alguno de los números divisorios del eje horizontal. Se va a abrir esta ventana lateral, o bien uno hace clic con el botón derecho sobre cualquiera de los números y se clica donde aparece dar formato al eje. Bien, estando posicionado en las opciones del eje, hay que poner atención en los límites mínimos y máximos que va a mostrar el gráfico.
¿bien? Siendo el valor mínimo el que nos interesa modificar en esta situación, ¿bien? Nosotros reconocemos que la primera falla registrada ocurrió a la hora 8431, por lo tanto, cualquier dato cercano, cualquier valor cercano a ese instante es el que vamos a utilizar. De manera específica en este caso, se reemplaza por 8300, ¿bien? Para que el primer punto no quede tan cercano. Ahora esto va a depender mucho de cada uno. Yo puedo agregar el 8400 como valor más bajo y no sufre tanta modificación, ¿bien? Entonces, una vez que se dispone ya el diagrama Nelson-Allen, uno es capaz ya de identificar estas frecuencias o periodos de alta o baja confiabilidad. Recordando que aquellos periodos en los cuales la pendiente es muy inclinada, como ese caso, por ejemplo, esa situación se podría asociar con un periodo de baja confiabilidad. Bien, eh, otro periodo de baja confiabilidad podría ser el que ocurrió entre estas dos fallas, bien, o este periodo que se logra identificar aquí. Bien, por otra parte, existirán periodos en los cuales hay una confiabilidad mucho más alta porque la pendiente del diagrama no es tan inclinada como en los otros casos. Bien, entonces ahí, por ejemplo, vemos que en ese periodo que parte en esa falla, que sería algo así como la falla 23 y que finaliza ya en la falla 26, ¿ya? Nosotros identificamos un periodo de alta confiabilidad. De hecho, entre la falla 23, que, que es la que estaría por ahí, entre la falla 23 y la falla 26, por ejemplo, si nosotros vamos a analizar entre esa falla y la falla 23, hay un total de 414 horas, ¿bien? Y en ese periodo ocurrieron solamente 4 fallas, mientras que por acá en la falla 18 y la falla 22, la falla 22 se le resta el tiempo de la falla 18, ahí ocurrieron solamente 36,95 fallas y dentro de ese periodo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 fallas. Bien, ahí se asume, por ejemplo, que todo ese tiempo, si es dividido por por la cantidad de fallas, hay 7,39 horas, mientras que si se toma ese tiempo dividido en 4, hay 103 horas. En promedio hay más tiempo entre las fallas ocurridas entre la falla 23 y la 26 que respecto a la 18 y la 22. Bien, esto valía un poco el proceso de análisis del diagrama Nelson-Allen. Bien, acá sería interesante identificar, por ejemplo, entre la falla o entre esta hora, entre la hora 11.284 y la 11.321, ¿qué ocurrió? Posiblemente se tomó la decisión de cambiar proveedor, se estuvo probando con un proveedor o posiblemente el operador no tenía experiencia, la serie de operadores que trabajó en ese periodo no tenía experiencia suficiente. Otra situación podría ser algún factor ambiental, por ejemplo, algún ajuste, no se estuvo realizando el procedimiento de ajustes como correspondía, falta de lubricación, pueden haber varios motivos. Lo importante será en este caso entonces identificar qué gatilló este fenómeno en el cual hubieron tantas fallas en un periodo tan corto de tiempo para tratar de mitigar esa situación para el futuro. Y en este caso, por ejemplo, que se puede ver que hay una confiabilidad bastante alta, muy similar, por ejemplo,
a lo que ocurre por acá. Bien, en estos dos casos marcados dentro de las elipses verdes, hay una alta confiabilidad. El equipo pasó mucho tiempo con pocas fallas. Sería interesante identificar cuáles fueron los sucesos que generaron esta alta confiabilidad. Si, si se implementó o se mejoró algún plan de mantención, se modificó algún material de algún componente específico. Bueno, ahí las posibles interpretaciones pueden ser varias. Ya será labor del analista identificar qué hizo que el equipo tuviera una alta confiabilidad o una baja confiabilidad. Bien. Algunos autores hablan de convexidades dentro del análisis. Acá, por ejemplo, se habla o se logra identificar que existe una convexidad hacia abajo o esta concavidad hacia abajo, en la cual se muestra que hay una alta cantidad de fallas que ocurrieron, pero que hubo una tendencia al aumento del periodo entre fallas. Por lo tanto, aquí hay un proceso en el cual se aumentó la confiabilidad. Pero por otra parte, si lo analizamos de forma invertida, nosotros vamos a ver que dentro de este proceso existe esta concavidad hacia arriba, en la cual hay un periodo de alta confiabilidad, pero que en algún momento comenzaron a ocurrir las fallas de manera más frecuente. Esto también es interesante de analizar qué se estaba haciendo bien y por qué se cambiaron esas estrategias o esas políticas. ¿Bien? Lo importante será siempre que cualquier diagrama de Nelson-Allen represente de manera fiel cuáles fueron los sucesos que provocaron las fallas o los instantes en los que se provocaron las fallas y de acuerdo a eso lograr replicar las buenas acciones. Bien. Esa es una breve interpretación y elaboración del diagrama de Nelson-Allen.